El ejercicio del cultivo del alma sin el cultivo del cuerpo no tiene sentido. ¿Qué pasó en estos Juegos Olímpicos? ¿Qué enfoque se le dio a estos Juegos Olímpicos? Generalmente siempre que hablamos de historia del olimpismo, de historia de la cultura física, del deporte, nos ponemos románticos en términos de los florecimientos de las principales civilizaciones. Y hablamos de un máximo, hablamos de sujetos altamente entrenados, hablamos de Artius, Sirtius, Fortius, más fuerte, más inteligente, más ejercitado, cada vez más. ¿Pasó eso en los Juegos Olímpicos? Es una pregunta general. ¿Ha cambiado, ha evolucionado para bien o para mal los Juegos Olímpicos? ¿Es una verdadera fiesta deportiva o es una construcción puramente social? ¿Qué es la permeabilidad que ahora se está generando en Juegos Olímpicos en la actualidad como un reflejo de la sociedad? Y para introducirnos en esta parte, vamos a hablar un poquito del esplendor de los Juegos Olímpicos de parte de uno de los autores que estuvieron ahí, justamente en París 2024. Lo escuchamos, maestro. Sí. Buenos días. Primeramente, felicitar al máster Juan Francisco López. Desde el año 93 no he escuchado una reflexión filosófica. Yo fui estudiante de la carrera de filosofía, fui compañero de él en varias clases, nada más que él pues ha llegado a la maestría. Yo llegué tan solo a ser profesor en filosofía, porque en aquel momento pues era mi intención y mi interés solamente llegar a ser profesor en filosofía por mi estatus de docente que tenía en su momento. Hace muchísimo tiempo no escuchaba conceptos de ontología, epistemología, filosofía política. Él ha hecho referencia muy palpablemente de lo que significa realmente los Juegos Olímpicos, desde otra óptica que de repente muchos de nosotros no la entendemos. Lógico, ¿eh? Cuando hablamos de conceptos filosóficos, de positivismo, de repente tenemos que descender un poco para entender lo que pretendemos en algún sentido referir en cuanto a la filosofía olímpica. Los que estamos inmersos en el movimiento y la filosofía olímpica, yo desde hace muchísimo tiempo, lógicamente actualmente soy el secretario general del Comité Olímpico, nos hemos dado cuenta a través de nuestras exposiciones de la filosofía olímpica, tal vez no de la reflexión profunda que ha hecho el máster López, sino de lo que pretendió en su momento Pierre de Coubertin. Tal vez un tanto romántico, un tanto que podamos entender nosotros, que fue un académico, una persona que estuvo investigando increíblemente lo que significaban los Juegos Olímpicos de la antigüedad y cómo podía trasladar esos Juegos Olímpicos de la antigüedad a la era moderna. Cómo ese espíritu que él mismo menciona de la combinación de mente y cuerpo debían de ser propicios para la formación integral del ser humano. En ese caso del francés de esa época, del siglo XIX. Es por ello que en 1894 él creó la posibilidad, con otros académicos y referentes de los Juegos Olímpicos, para la creación de lo que fue en su momento el Comité Olímpico Internacional en la Universidad de Sorbona, en 1894. ¿Cuál era la tesis de Pierre de Coubertin? La universalidad del deporte. ¿Cómo podía trasladarse esa filosofía, ese movimiento a todo el mundo? Lógico, él tenía intereses particulares con su nación. Luego se fueron creando las condiciones para lo que fue la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, que fue en 1896 en Atenas, Grecia. París 2024 es la 33ª edición.
solamente no se han realizado desde 1996 a la fecha en 3 sedes ya concedidas. En 1914, por la Primera Guerra Mundial, en 1940 y 1944, por la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante ha cambiado muchísimo el esplendor de los Juegos Olímpicos. En aquel momento, la referencia histórica nos dicta de que Pierre de Coubertin lo que quería posibilitar era una filosofía en donde no solamente se enmarcara en el desarrollo competitivo, sino también en la evolución de la cultura y la educación de la filosofía olímpica. Y así se fueron creando un sinfín de símbolos. Estos que yo llevo acá, los aros olímpicos, la llama olímpica, la memorabilia, todo lo que hoy identifica el movimiento olímpico, que hoy por hoy es una entidad multidisciplinaria. El hablar de los Juegos Olímpicos es hablar del evento más importante en los últimos tiempos. Lógicamente, cada país tiene su propia cultura deportiva. Cuando hablamos de cultura deportiva de Honduras, sabemos que el hondureño tiene en el ADN el fútbol. Pero si usted se va a la India, es el cricket. Si usted se va a Japón, es el sumo. Y se va aquí nomasito a Nicaragua, es el béisbol. Entonces va a depender muchísimo de la cultura deportiva que cada nación tiene en su momento. Desde 1896 a la fecha, ese esplendor no es que ha ido disminuyendo, pero se ha ido problematizando, principalmente en la asignación de las sedes. Se menciona, por ejemplo, que las sedes más rentables, las que no dejaron a los países quebrados, por así decirlo, solamente fue Los Ángeles, Atlanta y Beijing. Hoy por hoy, París, Francia, quedó a deber por muchas situaciones que se dieron ahí. Y ustedes saben las infinidad de problemas que se dieron al interior de esos juegos. Definitivamente, por eso es que el COI hoy está asignando de 2 en 2 las sedes. Hoy sabemos que ya se asignó, junto con la de París, la de Los Ángeles 2028 y también la de Brisbane en Australia. Hay mucho que hablar, muchas situaciones deportivas, estratégicas, financieras, políticas, sociológicas, que van dentro del marco de los Juegos Olímpicos. Lo que sí yo sé decirles, que Pierre de Coubertin, dentro de su analogía, dentro de su pensamiento, lo que pretendía era simplemente darle al mundo la posibilidad de un evento en donde hubiese paz, tranquilidad y donde todas las naciones se hermanaran. Es un concepto romántico, pero es un concepto que todavía permea. Lo que menciona el máster sobre la crítica al COI, sobre la situación de la participación o la no participación de los rusos y los bielorrusos y los israelíes, tiene muchísima razón. Yo he sido uno de los críticos porque ahí no ha habido de parte del COI esa imparcialidad que tuvo que haberse visto en el contexto de los Juegos Olímpicos. Hay mucha tela que cortar, pero los Juegos Olímpicos son, hoy por hoy, el evento multidisciplinario más importante de nuestra sociedad y que se está dando cada 4 años. Gracias. Principios éticos universales, valores, antivalores, todos estos aplicados al deporte. Tenemos aquí también política extranjera, rentabilidad. El deporte ofrece prestación de servicios económicos. ¿A qué obedece, verdad, todo este movimiento olímpico? Está realmente un verdadero esplendor. París 2024 fue una expresión de la sociedad actual, incluso subtemas como la aceptación de diferentes géneros en competición, la mujer y el deporte, el derecho ya adquirido, la parte genética, social, sociodeportiva. Entonces, referencia de París 2024 como una herramienta
internacional de análisis para caer en rendimiento y referencia de París 2024 desde nuestros atletas. La cantidad de atletas que Honduras lleva a participación, la cantidad de atletas o de inversión que tenemos de manera general para el apoyo al deporte, son aspectos que ahorita podemos tener pequeñas luces más. Buenos días a todas y a todos, a sus compañeros de la mesa principal. Siempre es una alegría volver a la universidad después de muchos años de haber estado trabajando aquí, pero ahora ya como invitada, siempre es una gran alegría. Yo voy a hablar un poco de la realidad de los Juegos Olímpicos, no desde el punto de vista de los filósofos que me antecedieron, sino del punto práctico como jefe de misión, que yo fui de la delegación de Honduras en los Juegos Olímpicos de París. Quisiéramos hablar un poquito de los Juegos Olímpicos de París, y al hablar de los Juegos Olímpicos de París, tenemos que hablar un poco de los Juegos Olímpicos de Tokio, porque de alguna forma los Juegos Olímpicos de Tokio condicionaron deportivamente los Juegos Olímpicos de París. Si ustedes saben, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron pospuestos un año, eran en el 2020 y fueron en el 2021, y esto quiere decir que la Olimpiada, o sea el periodo entre un Juego Olímpico y los otros, fue más corta, fue únicamente de 3 años, cuando normalmente es de 4. Entonces, ¿por qué los Juegos Olímpicos de Tokio tuvieron que realizarse? Porque de esos Juegos Olímpicos depende mucho del deporte del mundo, no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte económica. Ustedes saben que los Juegos Olímpicos son lo que sostienen a veces las federaciones internacionales, sostiene el Comité Olímpico Internacional, y principalmente sostienen los comités olímpicos tercermundistas, que generalmente vivimos de lo que nos da el Comité Olímpico Internacional, de lo recaudado en los Juegos Olímpicos, de los diferentes Juegos Olímpicos. Entonces los Juegos Olímpicos de París fueron precedidos por 3 años de anticipación. Esto significa que hubo menos tiempo para prepararse de los atletas, hubo además menos tiempo para los eventos de clasificación, etc. En relación con Honduras, nosotros tuvimos la delegación más pequeña que ha tenido Honduras en muchos años, porque normalmente nosotros hemos tenido unas delegaciones de 40, 50 atletas, porque hemos incluido el fútbol. En los últimos 5 Juegos Olímpicos, 6 Juegos Olímpicos, Honduras había clasificado en fútbol, lo que quiere decir que solo con los atletas de fútbol teníamos 30 participantes, más los participantes de otros deportes. En esta ocasión no tuvimos la clasificación de ninguno de los deportes de conjunto. Por consiguiente, tuvimos que ir únicamente con los deportes individuales. Y aquí hay que mencionar algunas cosas. Por ejemplo, uno de los principios de Pierre de Coubertin y del Comité Olímpico es la participación de los 206 comités olímpicos que hay en el mundo. Entonces, por eso se creó lo que llaman el principio de universalidad. Por el principio de universalidad, todos los países deben estar representados. Se sabe que no todos estuvieron en esta ocasión, pero deben estar representados de acuerdo al principio. Entonces crean la regla de universalidad. Eso significa que todos los países, aunque no tengan atletas clasificados, porque la clasificación es muy difícil y cada vez más compleja, entonces les da lo que llaman los participación por universalidad, y lo da en 2 deportes. Uno de los deportes es natación y el otro deporte es atletismo. Entonces, en esta ocasión, por universalidad, nosotros tuvimos 2 participantes en natación, que la World Aquatic los establece, y que no son 2 nadadores los que yo quiera, no, son de acuerdo a una tabla de clasificación. Los que tienen el mejor puntaje en la tabla de FINA o de World Aquatic, como se llama ahora, los que tienen el mejor puntaje en el país, la mujer que tiene el mejor puntaje y el hombre que tiene el mejor puntaje. En este caso fueron Yulimar Ávila y Julio Rego. Esos son los 2 atletas que tuvieron el mejor puntaje, y por eso fueron los atletas seleccionados. Los otros de universalidad está en atletismo. Resulta que en atletismo nosotros, desgraciadamente, no tuvimos una mujer que llegara al estándar que puso el Comité Olímpico Internacional, y solo tuvimos la participación de un varón, que se dio bastante tarde, que fue Melique García,
en los 100 metros. En realidad tuvimos 4 atletas participando y el otro, que es el más importante, porque sí clasificó, logró su clasificación, que fue Kevin Mejía en el deporte de lucha. ¿Por qué fue el más importante? Porque clasificó y clasificó de una forma muy buena, porque en el evento de clasificación no perdió ni un combate y fue declarado el botín de oro, o sea, el mejor atleta en esta clasificación. Eso nos hizo crear esperanzas, grandes esperanzas de que podía darse la primera medalla para Honduras. Desgraciadamente la realidad fue otra, porque nos tocó pelear contra Uzbekistán y perdimos el primer combate. Y al perder ese combate dependíamos de que ese atleta de Uzbekistán ganara el siguiente combate para que nos jalara y pudiéramos seguir compitiendo. Desgraciadamente el atleta que nos ganó perdió el siguiente juego y nosotros quedamos eliminados junto con ellos. Entonces nuestra participación fue eso. Eso además limita la participación de toda la delegación, porque hay una regla en los Juegos Olímpicos que dice que los oficiales, o sea, los entrenadores, los médicos, no pueden exceder del 40% de los atletas. Al solo tener 4 atletas, nosotros solo tendríamos derecho a 2 oficiales. Eso significa que nosotros tuvimos que hacer una serie de arreglos para tener una delegación de 10 personas, que eran 4 atletas, 4 entrenadores, un médico, el jefe de misión, que no cuenta, porque siempre tiene que haber un jefe de misión, y un director técnico. Esa fue la delegación nuestra. En París, pues nos tocó compartir un edificio con muchos atletas de todo el mundo, y además, como solo éramos 10, no ocupábamos ni un piso de un edificio, mientras hay países que ocupan un edificio entero. Por ejemplo, nosotros estuvimos frente a China. China tenía todo un edificio, Cuba tenía otro gran edificio, México otro edificio, eran nuestros vecinos, ¿verdad? Ahí en la vía, pero nosotros no. Eso, los Juegos Olímpicos demuestran que países pequeños como nosotros, yo creo que ni unidos, todo Centroamérica, podíamos organizar unos Juegos Olímpicos, porque esa vía, construir una vía como esa, que era de París, debe haber costado muchos millones, porque era una vía tremendamente grande, donde tiene que hospedarse 10.000 atletas, más los oficiales, los entrenadores, etc. Los juegos tuvieron muchas críticas. Hubo críticas a la alimentación, a la comida. Dicen que la comida no era la adecuada para los atletas. Sí había abundancia, pero pienso que nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de comida y esa comida no nos gustaba mucho. Hubo críticas, por ejemplo, a las habitaciones, que eran habitaciones buenas, eran pues como 2 atletas por habitación, pero las camas, aunque no lo crean, eran de cartón, y ciertamente eran de cartón, y eran un poco duras. Entonces realmente los atletas tuvieron que estar en esa situación. Además hubo otro tipo de críticas en la inauguración, etc. En el transporte para atletas pues estuvo bien, relativamente bien, pero en otros Juegos Olímpicos, por ejemplo, las delegaciones tienen derecho a un carro que lo puede llevar a todas partes. En esta ocasión sí tuvimos el carro, pero también tienen motoristas. Nosotros no tuvimos motoristas, tenía que manejar alguien de nosotros para moverse dentro de París, lo cual no era más fácil porque no conocíamos, aunque ahora con el GPS todo es posible, ¿verdad? Entonces nos pudimos lograr. Entonces realmente nuestra participación no fue la que nosotros esperábamos, porque esperábamos que los atletas de natación por lo menos mejoraran sus récords, que los de atletismo también mejoraran el récord con que había entrado, cosa que no sucedió, y estábamos muy esperanzados, muy ilusionados con tener la primera medalla para Honduras con Kevin Mejía. Lastimosamente no se logró. Esperamos, lo que significa que tenemos que seguir trabajando. La otra cosa que les quiero decir es que los atletas que ganan en los Juegos Olímpicos no son atletas que se entrenan poco tiempo, son atletas que realmente viven para eso, que tienen un apoyo terrible, que están precedidos, que llegan ahí con su entrenador, su médico, su masajista, etcétera, porque son delegaciones grandes donde se puede tener eso. En una delegación tan pequeña como la nuestra no podíamos tener todo eso, y eso también limita la actuación de nuestros atletas. Realmente fue una gran experiencia, una bonita experiencia, pero que nos deja más que experiencia, aprendizaje. ¿Para qué debemos hacer y qué no debemos hacer en el futuro? Muchas gracias.
Uno de los principios primordiales de los Juegos Olímpicos, la universalidad. ¿Existe realmente una universalidad? ¿Todos competimos bajo los mismos criterios y bajo las mismas circunstancias? Uno de los elementos importantes que hablar es que cada medalla olímpica le cuesta a un país, a un comité olímpico, a una federación de un país, por lo menos 2.5 millones de dólares. Y son procesos que inician desde que los niños están muy pequeños, ¿verdad? Realmente tenemos ese desarrollo deportivo en Honduras cuando nosotros empezamos a exigir puestos, medallas, tiempos, si realmente hemos llevado un proceso de desarrollo psicoemocional, físico, integral de los atletas. Necesitamos entonces sus preguntas, sus comentarios, sus criterios en referencia a todo lo que se ha dicho, puesto que hemos tratado de integrar todas las diferentes áreas donde podemos de repente, de manera más inmediata, abordar los Juegos Olímpicos como fenómeno social, como fenómeno de expresión de culturalidad, como fenómeno de expresión filosófica y asimismo el deporte y la posición que tiene el deporte hoy día, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes fiestas deportivas muy grandes donde la inversión, la política extranjera, la parte social es significativa, ¿verdad? Desde el Super Bowl hasta los mundiales de fútbol, y ya sabemos, ¿verdad?, las cantidades exorbitantes, tanto de inversión como país, de inversión como deportes, de inversión como atletas, hasta llegar a lo que hoy día tenemos y caer de esas grandes urbes a lo que nosotros tenemos como país. Entonces, esperamos sus comentarios, por favor. Vamos a hacerlo por orden de intervención. Quien levante la mano, comentario, pregunta, totalmente válido en este momento. Bien, buenos días. Acerca sobre lo que hablaba el Máster Menéndez, de que no solo, bueno, que solo, al principio era que tenían, que la filosofía decía que era lo importante en los Juegos Olímpicos era participar y no competir. Entonces mi pregunta es, ¿a los atletas hondureños se les prepara solo para ir a competir o también solo para ir a participar? O sea, o a ambas o solo no, con que participes, con que, como lo mencionaba la máster también, que con que mejores tu récord, con el que clasificaste, eso es suficiente para Honduras, o realmente se entrena así como necesitamos que des lo mejor, que compitas de verdad y que traigas una medalla para Honduras. Bueno, yo quisiera decir que el Comité Olímpico pues trata de preparar a los atletas para que compitan. Desgraciadamente la competencia es muy fuerte y hemos dado no solo apoyo a Kevin Mejía, por ejemplo, fue apoyado, estuvo entrenando en Europa, estuvo entrenando en muchos lugares como se debe entrenar un atleta para que realmente compita. El Comité Olímpico hizo eso realmente y trató de hacer eso con otros deportes. Por ejemplo, apoyamos mucho a Taekwondo, los mandamos a diferentes eventos, se les pagaron entrenadores, se ha hecho mucho. Desgraciadamente no lo hemos logrado, pero sí hemos tratado de no solo participar, sino también de competir. Pero estamos un poco largo de eso, pero estamos trabajando para no ir solo a participar, sino también a competir. Yo quiero también ahondar en esa situación cuando usted habla de los dos conceptos, participar o competir. Si usted se fija en el medallero olímpico, los resultados de medallas de oro, plata y bronce de los 206 países, usted va a ver reflejado que la mayoría de los países que ganan la mayor cantidad de medallas de oro, plata y bronce son los países del primer mundo. Se habla de Japón, se habla de Francia, se habla de Estados Unidos, de China, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no estamos deslindados del proceso social y de la situación que se da en nuestros diferentes países. Nosotros somos el reflejo como deporte de la sociedad, por desgracia. Entonces, cuando hay una cultura deportiva, como se da en esos países donde hay una inversión en el deporte, las medallas vienen fácil. Aquí usted no tiene idea, con las 32 federaciones que están adscritas al Comité Olímpico Hondureño,
la serie de malabarismos que nosotros hacemos para que ellos vayan a competir adecuadamente. Y esa es una gran limitación. Cuando no tenemos cultura deportiva de parte del Estado o de parte de los organismos afines al deporte, muy difícilmente nosotros vamos a poder proveerles a nuestros atletas, a nuestras federaciones, lo mejor de lo mejor. Desgraciadamente así es. Y aquí tenemos varias personas que están ligadas a federaciones que saben que a veces van a competencias con las uñas y no porque uno quisiera mandarlo hasta en primera clase, pero no se puede, desgraciadamente no se puede. Hay muchas situaciones que permean eso. Guatemala tiene el 3% del presupuesto de su nación dirigido al deporte. Esa medalla de oro, esa medalla de bronce que obtuvieron ahorita en París, en Guatemala, no es una casualidad. Es consecuencia precisamente de ese apoyo gubernamental que se da precisamente al Comité Olímpico guatemalteco y lógicamente a la federación. Eso es fundamental que se sepa. Nosotros ahorita estamos participando porque es a lo que nos están obligando, por así decirlo. Nosotros quisiéramos competir tal y como es. ¿Cómo no competirle contra Estados Unidos, China, Francia, Japón? Pero es muy difícil. Sí, aquí hay un asunto que bien me recuerda a un escrito de Ortega y Gasset a comienzos del siglo XX sobre la deportividad del Estado. Ya él lo tomaba en cuenta. El Estado debe de tomar en su plan, ¿verdad?, de gobierno, políticas que sean educativas y deportivas, y que éstas sean elevados al sistema curricular educativo en la sociedad, lo que está refiriéndose el maestro Waldo. Es decir, en este país donde se tiene una deuda interna y una deuda externa, el presupuesto, al final podemos ver que queda más dirigido, orientado para otras cosas, ¿verdad?, que para promover la educación y sobre todo el deporte. Es decir, eso trae como consecuencia de que el participar y el competir se diluye en el camino. Yo formé a Miguel Ferreira desde que tenía 8 años, y ¿cuántas veces ha intentado Miguel Ferreira en taekwondo llegar al olímpico? Lo logró y poder coronar, digamos, una medalla, y ha tenido todo el apoyo del Comité Olímpico. Entonces, en ese sentido, jóvenes, público, si no cambiamos, ¿verdad?, las políticas del Estado, eso no va a tener sentido. Nosotros nos vemos dentro del deporte como empobrecidos, ¿no? Y más es la crítica, es más la delegación que los atletas. Bien, lo felicito por su pregunta. La verdad que nos deja muchas respuestas que dar, principalmente. Como dijo el máster Ubaldo, no podemos compararnos de repente nosotros con país del primer mundo. Un atleta del primer mundo, al lado de su casa, vamos a poner ejemplo natación. Tiene la piscina en el solar, en el patio de su casa. Tiene su entrenador, su médico, su masajista, todo en su casa. Ahí le van a dar clases de la universidad. Y a nosotros, ¿cómo nos toca a nuestros atletas? Llegan sin comer, llegan a una vía olímpica que no tiene espacio, donde están compartidos gimnasios que son de gimnasia y hay 2 o 3 deportes más, que son de baloncesto y hay 3 deportes más, que son de voleibol y hay 3 deportes más. Si a la piscina no le meten fútbol porque no hay grama. Desde la academia le exigimos a los políticos, oiga bien, a los políticos que aprueben la ley del deporte, que se dé la ley del deporte, porque cuando exista ley del deporte va a haber presupuesto para nuestro deporte, va a haber redundancia, y va a haber cambio en lo que es la parte económica para poder foguear, para poder llevar nuestros atletas afuera. A veces, voy a poner en caso entrenador, nos toca exigirle a nuestras federaciones fogueos. ¿Y de dónde dinero? No existe.
¿Cuántos millones le da al año el Estado al Comité Olímpico Hondureño? Son 6 millones. Pero en los 6 millones no se dan los 6 millones. Se da la mitad. ¿Qué vamos a hacer con 3 millones con 32 federaciones del comité que son olímpicas? Y no digamos con DEPA, que tiene las no olímpicas. Desde el día que se apruebe una ley del deporte, va a haber cambio también en nuestro deporte nacional. Y vamos a dejar de que la confederación con deporte estén divididos. Eso hace mucho daño también a los deportistas y lo arrastran, lastimosamente lo arrastran. Pero sí, primero es competir. Y ahí donde va la universalidad, ¿verdad? Que la universidad, que eso es lo que quiere el Comité Olímpico Internacional, que esté representado todos sus países. No sé si recuerdan ustedes que como unos 5 Juegos Olímpicos atrás, que una persona de raza negra no podía ni nadar, pero ahí lo mandaron. Y todos los demás atletas que decían, pues yo, pero yo me sacrifico para poder clasificar, y mandan a un muchacho que no puede ni nadar. Entonces también eso ha cambiado. La universidad también ha cambiado, ahora exige, no es que ahora exige que esté clasificado, que esté entre los primeros, que esté el ranking y que haya participado en todas las competencias también que da la Federación Internacional para poder clasificar los Juegos Olímpicos. ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, mi pregunta más que todo era cuando el máster López mencionó acerca de los conflictos culturales que tiene la mayoría de estas personas, como por ejemplo vestimenta, incluso como mencionaban las mujeres, que más que todo en el Islam tenían que usar cierto tipo de indumentaria para los Juegos Olímpicos, y que incluso Francia se vio envuelta en ciertas problemáticas sociales porque obligaba a estas mismas a no usarlos por cuestiones de reglamento. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes creen que los Juegos Olímpicos podrían hacer que todas estas culturas puedan unirse, o sea, para que se compita de manera igualitaria, pero también manejando el balance entre cultura y deporte? Sí, ese tema de la multiculturalidad es interesante dentro de los Juegos Olímpicos y en la práctica de los deportes, ¿verdad? Es decir, los Juegos Olímpicos deben de ver la unidad a partir de la diversidad cultural. Eso implica de que su normativa no debe ser, no debe discriminar ni tampoco excluir, ¿verdad? Sino que debe de generar valores como ser la tolerancia ante las diferencias culturales de los demás. Eso es importante sostenerlo dentro de ese tipo de libertades que de una u otra manera deben de tomarse en el juego propio del olimpismo, para que los individuos puedan interactuar, puedan tolerarse, puedan verse como seres humanos, que esa es la cultura al final, ¿verdad? Que nos identifica o nos da un ethos de identidad. Uno de los aspectos importantes en esta pregunta, ¿verdad? Porque realmente creo que sí, para que se cumpla sí o sí los Juegos Olímpicos como reflejo social, es el hecho del respeto infraestricto del ser humano en todos los ámbitos. Que el hecho de que hayan nuevas tendencias sociales no se merme el derecho ya adquirido por otros movimientos sociales, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo. Que el hecho de que ya vayan, y por poner un ejemplo palpable, vayamos como sociedad aceptando diferentes tipos de género, diferentes tipos de preferencias, no me quita el derecho a mí, como mujer, como hombre, a competir de manera correcta dentro de los límites de la universalidad, de la parcialidad y del objetivismo de lo que es el olimpismo, ¿verdad? Se aceptan, claro que se aceptan, porque tienen igual derecho que yo como seres humanos, pero al momento de la competitividad es diferente. Y entonces como educadores físicos tenemos que hacer esas reflexiones profundas, ¿verdad? Es lo mismo de alguien que se autopercibe del otro género en términos fisiológicos de fuerza, resistencia, velocidad. ¿Es justo entonces esa competitividad?
es correcto, ¿verdad? Entonces, para que se respeten esos valores del olimpismo, para que se siga desarrollando ese esplendor, para que haya un reflejo analítico objetivo, tenemos entonces que retomar esas condiciones sociales y tenemos que analizar qué no es competente, qué sí es competente, qué es valor, qué es antivalor, ¿verdad? No quedándonos atrás, no desmintiendo lo que ya existe, no negando lo que existe, no quitando el derecho, sino que simple y sencillamente suscribirnos a la parte de justicia y a la parte de olimpismo. Estimados, muchísimas gracias pues, por haber confluido en este espacio. Vamos a una última pregunta antes de despedirnos y ya vamos a cerrar. Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Padilla, docente del Departamento de Cultura Física y Deporte. Felicitar al Comité Olímpico, ¿verdad?, por estas actividades que se están desarrollando, a los docentes del Departamento de Cultura Física y Deporte que les acompañan y a todos los que están presentes aquí, docentes y estudiantes. Bueno, mi pregunta es bien directa. He escuchado vivencias que se han dado en los Juegos Olímpicos, las dificultades que tenemos como país, pero en realidad, ¿será que tenemos un proyecto verdadero a corto, mediano y largo plazo para que tengamos una verdadera política de deporte competitivo y creer que vamos a estar pensando a cuántos años nosotros vamos a poder clasificar? Hoy estamos contentos con un atleta, con uno. ¿A qué le podemos apostar? ¿Cuáles son esas propuestas de proyectos que pueden existir por parte del Comité Olímpico para que un día este país con poco haga mucho? O hemos tenido países que lo han logrado. Por ejemplo, no sé cuánto es el presupuesto que invierte Cuba, pero se habla de que con poco hacen mucho, ¿sí? Con esa política que tienen, no vamos a meternos en otra cosa, pero ¿qué propuesta tenemos nosotros a corto, mediano y largo plazo para impulsar una verdadera política de deporte competitivo? Tengo muy claro que esto necesita mucha plata, ¿verdad? Hoy en día, pues el gobierno creo que nunca en la historia había asignado un presupuesto como lo había asignado de 800 millones, creo que hasta un poco más. ¿Qué vamos a hacer? Porque en las investigaciones que hacemos de las clases que nosotros proporcionamos, parece que no tuviéramos para dónde ir. Entonces, con todo respeto, sí sería bueno escucharles si existe alguna propuesta a mediano plazo de cómo impulsar esa política de deporte competitivo a nivel de país y podamos no solamente ir a competir, sino que cómo sacar a esos atletas para poder clasificar. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en la estructura deportiva es la atomización. El Comité Olímpico tiene su propia responsabilidad, que es la presentación de las delegaciones. La Confederación le toca en suerte la masificación. Condeport tiene otras responsabilidades mucho más generales y universales que van deslindando hacia un deporte universitario, colegial, federativo, etcétera, etcétera. Pero si usted ve, cada una de estas entidades está haciendo lo suyo, pero no hay una unión. La aspiración que tenemos nosotros como Comité Olímpico, y desde hace muchos años lo hemos querido reflejar, es que conformemos un Consejo Nacional de Deporte. Que lo que está haciendo el Comité Olímpico no se deslinde de lo que está haciendo la Confederación y lo que está haciendo la Condeport. Inclusive, lo que estamos y lo que estuvimos en el sistema educativo, hay un elefante blanco que es la Subdirección General de Educación Física. Oiga bien, que no está haciendo su propósito, y si lo está haciendo es con las limitaciones que claramente están establecidas a nivel financiero. Tenemos ahorita a nivel macro en el sistema educativo la posibilidad con las direcciones departamentales de posibilitar el semillero al deporte federativo, y no lo tenemos porque no hay una política gubernamental que defina hacia dónde nosotros vamos. Entonces todo debe de estar concatenado. Si no está así, y eso solamente se refleja tal vez en la ley del deporte,
Si no es así, nosotros no vamos a ir a ningún lado. Vamos a estar arando en el mar. Nosotros haciendo lo nuestro, Condepor haciendo lo de ellos, la Condepa haciendo lo de ellos, el Ministerio de Educación haciendo lo de ellos, la Cultura, Arte y Deporte en su momento haciendo lo de ellos, y no confluimos, no hay nada. Por eso es que a nosotros nos lleva ventaja a otros países, porque todas esas entidades que están ligadas al deporte están unidas y se ponen de acuerdo. Hagamos esto, y de repente ahí es donde salen los talentos, donde sale la posibilidad no de participar sino de competir. Entonces a nosotros nos hace falta eso. La estructura deportiva de Honduras no está a los actuales momentos acorde a lo que nosotros pretendemos. Incluso, compañero, ¿verdad? Que el profesor dio como referencia algunos países cercanos. Cuba. Cuba tiene una estructura completa dentro de la parte de lo deportivo, y lo digo con mucha propiedad, desde la organización de la educación física, la reclutación de talentos, los centros de alto rendimiento, los institutos de investigación deportiva. Y yo creo que eso también ha sido uno de los grandes referentes que ahorita en Centroamérica nota Guatemala, y por eso los resultados que hoy por hoy tiene Guatemala, ¿verdad? Ellos también tienen un centro de alto rendimiento, ya están trabajando en él, ya tienen el centro de investigación deportiva, que no tiene otro espacio en Centroamérica, y que ahora Guatemala supera a Costa Rica, ¿verdad? La invitación es entonces, dentro de esta ley del deporte también entra la academia. Las universidades que tienen la carrera de educación física, ¿qué hacen? Ya estamos organizados como colegio. Realmente los entrenadores, realmente los formadores de los niños somos educadores físicos titulados. Realmente las personas que están ahí son las personas que tienen los mejores perfiles. Realmente se está dando la apertura a la parte de la preparación física técnica, la parte psicológica, hoy todas las aristas, ¿verdad? Quienes trabajan de repente con este tipo de deportistas y que de estos países donde tienen resultados son gente certificada. Y para ser, por ejemplo, en Cuba, un entrenador olímpico tiene que ser mínimo doctor en ciencias de la cultura física, si no, no tiene acceso a, ¿verdad? ¿Estamos haciendo eso aquí? ¿Nosotros como academia realmente nos estamos ayudando o vemos como una amenaza que el colega avance? Nos gusta, apoyamos como gremio, ¿verdad? Entonces creo que en esa respuesta está también la invitación de nosotros como academia a organizarnos, ¿verdad? Nosotros como academia a hacer que valga nuestra profesión dentro de las diferentes áreas y orientaciones. Habiendo dicho eso, muchísimas gracias a ustedes en un primer momento por estar aquí, por quedarse hasta el final. Mesa de especialistas, ¿verdad? Creo que este ha sido un espacio muy provechoso para hablar de estos temas. Necesitamos muchísimo más tiempo, pero pues creo que hemos logrado despertar esa semilla, y sobre todo que muchos de los que están aquí, de los educadores físicos futuros, escuchen cuál es la realidad para que tengan puntos claros de partida. Habiendo dicho eso, muchísimas gracias y un aplauso para todos.